Gracias, Dios de los cielos, porque podemos adorarte, Señor. Porque nos das la oportunidad de exaltar tu nombre, de engrandecer tu nombre en este lugar y de rendir nuestras vidas, Señor, delante de ti. Glorificar, exaltar tus maravillas, porque eres digno, Señor. Gracias porque nos das en esta mañana esta maravillosa oportunidad de glorificarte, de honrarte, de darte todo el honor. Con todo nuestro corazón nos rendimos a ti en esta mañana y te damos las gracias porque estás en medio nuestro. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor en esta mañana, hermano. Él es digno de recibir la gloria. ¿Cuántos lo creen? Dios es digno, hermano, de recibir la alabanza y la adoración. Le damos la bienvenida, hermano, a este lugar, a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor, y tengo una vez más la oportunidad de compartir la palabra del Señor y vamos a abrir nuestro corazón a ver qué Dios quiere en cada uno de nosotros. Por eso le invito que si tiene su celular encendido, algo, bájale el volumen o algo que no lo interrumpa, hermano, en esta preciosa mañana. Y vamos a honrar al Señor, vamos a adorar, exaltar su nombre en todo lo que nosotros hacemos. Si usted tiene también la oportunidad de compartir la palabra a los hermanos o a las personas en particular, igual es el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, hermanos, lo hacemos para darle la gloria a Él. Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y cuando nosotros estamos, hermano, compartiendo la palabra, cuando estamos siendo ese testimonio todos los días, cuando estamos siendo nosotros ese mensaje de salvación a las vidas, hermano, créame que Dios es exaltado, es honrado, es glorificado. Cuando usted y yo estamos haciendo esa labor, la labor a la cual fuimos llamados. Le invito a que abra su corazón en esta mañana, hermano. Todos nosotros abrimos nuestro corazón en esta mañana. Estamos frente al trono de Dios. Estamos frente a la palabra, poderosa palabra de Dios que transforma nuestros corazones. Y vamos a darle la importancia más grande, hermano, que usted y yo podamos dar a la palabra de Dios, a la que nos da vida eterna. Nos da vida eterna. La palabra que penetra el corazón, que transforma. Compartía con los muchachos en el devocional sobre ser abnegados sobre nosotros, hermano, estar dispuestos siempre a crecer en esa forma espiritual, a crecer en la presencia, en la palabra, a madurar espiritualmente, dispuestos, hermano, a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra, para hallar ese oportuno socorro, la misericordia del Señor. Dios está dispuesto a bendecir y a levantarnos. Y nosotros debemos forzarnos todos los días de nuestra vida, agarrarnos de su mano y no soltarnos nunca. Ahí, con la fe intacta, con la fe dispuesta. El título de la enseñanza en esta mañana se llama Vulnerables. Vulnerables, para los que quieren tomar notas, hermano. Y vamos a ir al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y vamos a mirar algo que yo sé que usted en algún momento lo ha leído, hermano. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, el versículo 31. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si trajo su Biblia, léala, ábrala, que es interesante, que es lo que da vida, lo que da luz. La palabra de Dios es como martillo, hermano, que rompe el corazón duro y lo quebranta. La palabra de Dios, hermano, es todo para nosotros, el alimento que nosotros necesitamos. Así que cárguela. Y cuando estemos leyendo la palabra, abra su Biblia y también corrobore que es así. Su vista está mirando, que algo que queda en nuestro cerebro, que quede ahí esa palabra, para que usted luego pueda levantar sus manos constantemente y decirle: Señor, bendice alma mía Jehová, porque esa es la palabra que quedó ahí, que Dios puso. Siempre, hermano, en las situaciones difíciles pueda tener una palabra y entender que es lo que nos da la fortaleza de seguir adelante. Así que siempre vamos a estar ahí en esa palabra poderosa que Dios tiene para cada uno, todos los días. Lucas 22:31 dice la palabra:
Dijo también el Señor: Simón, 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 he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vamos a meternos en esta corta pero importante, trascendental historia, hermano, donde vemos participando Satanás, pero sobre todo, hermano, participación de Jesús, siempre salvando, restaurando, intercediendo, y obviamente a este apóstol, a este discípulo, Pedro. Pedro, además de ser un apóstol, Pedro, además de ser uno de los 12 discípulos, hermano, del Señor, también fue el escritor de 2 epístolas del Nuevo Testamento, primera, segunda de Pedro. No solo fue uno de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, sino también fue el escritor de 2 epístolas del Nuevo Testamento. Vemos que son muy diferentes ese Pedro de los evangelios a ese Pedro en las epístolas. Si usted va a las epístolas, en primera de Pedro, allá, que ahorita vamos a mirar algo de ahí, usted va a darse cuenta, hermano, la tremenda diferencia que hay en la actitud, en las palabras del apóstol Pedro, aquí en los evangelios, como también en esas maravillosas epístolas. Si usted mira, si usted analiza cuando lee la palabra del Señor, se dará cuenta en los evangelios ese Pedro impetuoso, ese Pedro ligero, espontáneo y muy sincero muchas veces, imprudente. A ese Pedro, hermano, que explotaba y simplemente salía respondiendo y siempre de atrevido. Dice la palabra que una vez Jesús se le apareció, estaban en la barca y se asustaron. Luego se dan cuenta que Jesús le dice: ah, no, él se ofrece, si eres tú, di que yo vaya. Tremendo, nadie más se le ocurrió, solo a Pedro, con su ímpetu, con su forma de ser, esa espontaneidad. Pero si usted ya mira en las epístolas, se da cuenta que no es igual a ese Pedro, donde se ve más maduro, donde se ve más prudente, con dominio propio, como si hubiera aprendido la lección, entendiendo la palabra, humilde. Y antes de seguir aquí, quiero que vaya a la primera de Pedro. En primera de Pedro, hermano, en el capítulo 5, vamos a mirar algo que Pedro escribió. Este Pedro transformado, ese Pedro lleno de la presencia del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5. Y el versículo 6 en adelante dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué palabra tan poderosa, de un Pedro transformado, de un Pedro lleno de la presencia de Dios, entendiendo, no tan ligero de palabra, sino entendiendo, hermano, que como hijos de Dios debemos ser formados. Como hijos de Dios debemos siempre ser humildes de corazón. Y comienza diciendo este versículo: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y nos habla la palabra, nos está hablando a todos nosotros. ¿Por qué leer esta parte de primera de Pedro, hermano? Para entender ese cambio tan poderoso, ese cambio tan tremendo de un hombre que Jesús invirtió mucho tiempo. Jesús invirtió enseñanzas. Jesús invirtió en este hombre
tiempo, palabra, exhortación. Aunque Jesús siempre estuvo formando a los 12, aunque Jesús estuvo siempre formando al grupo, Jesús se dirigió a Pedro muchas veces. Lo preparó, le enseñó para que fuera un líder, pero no un líder cualquiera. Vemos aquí y vemos en la historia del apóstol Pedro que podríamos decir que fue un líder de líderes. Generalmente sobresalía entre los 12 con su carácter, con su manera de ser, que a medida que estemos estudiando esta palabra vamos a darnos cuenta de la formación que tuvo. Dios habló, Jesús habló al apóstol Pedro para ser formado como es el líder de líderes. Y si nosotros vamos al libro de Hechos, en los primeros capítulos, nos vamos a dar cuenta que él cumplía esa función de líder. Y nosotros debemos tomar esta palabra para nuestras vidas, hermanos, para ser transformados, para ser entendidos y para ser alertados. La palabra del Señor siempre traerá a nuestras vidas, hermanos, la formación que necesitamos. Dice la palabra que dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearlos como a trigo. Lucas 22:31. Si nosotros vemos, hermano, aquí Satanás tomando atrevimiento, Satanás tomando como ese personaje un plan para atacar, para destruir y para derribar. Si nos damos cuenta, hermano, este ataque que Satanás está haciendo no simplemente era el apóstol Pedro. Estamos viendo que Satanás en sí quería y su misión era atacar y acabar con ese plan maravilloso con Jesús. Y usted lo puede ver cuando llenó el corazón de Judas de avaricia y lo engañó, y Judas fue engañado. ¿Para qué? Para entregar al maestro, para que lo mataran y ahí quedara todo. Pero ese plan obviamente no funcionó. Y vemos aquí que el enemigo ataca, pide permiso para atacar a Pedro, pide permiso para destruir a Pedro. Cuando le decía ese llamado de Pedro como líder de líderes, podemos ver aquí que Satanás quiere destruir siempre la cabeza, porque él sabe que si destruye la cabeza, que si destruye los líderes, va también a acabar con el resto que está siguiendo, que está siendo formado. Y lo podemos ver. Pero ¿por qué Satanás quiso hacer esto? Si nosotros nos vamos al libro de Hechos, en Hechos 19:15 vamos a mirar algo, hermano. Hechos 19. Y vamos a leer y nos vamos a enfatizar en ese versículo 15. Pero dice la palabra: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Tremendo nombre. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Versículo 11. Y hacía Dios
milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar en el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero mire lo que dice el versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El versículo 15. Y nos vamos a enfatizar algo en ese versículo 15. Dice la palabra de Dios que este espíritu malo respondió, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿A qué quiero ir con esto, hermano? A que el mismo Satanás conoce, el mismo Satanás sabe. Lo que no tiene, obviamente, es ese amor maravilloso de Dios. Obviamente que no, porque es malo, es asesino, dice la palabra, homicida, y es un mentiroso, dice la palabra. Satanás, esas son sus características. Pero si vemos aquí, el demonio, el espíritu inmundo, conocía y dice: sé quién es Jesús, conozco y sé quién es Pablo. Nosotros podríamos mirar, hermano, entonces que aún se interesan por las personas, que se interesan por los líderes, que se interesan esos demonios para destruir, para atacar a aquellos que se levantan, hermano, a vivir para Dios. Que siempre vamos a estar ahí como en el ojo del huracán, sí, como dice el dicho. Debemos estar siempre alerta, debemos estar siempre entendidos, hermano, de que el enemigo anda, ¿cómo? León rugiente. Esto no es un juego. Y hay gente que toma el evangelio a la ligera, el evangelio al corriente, ya voy a los servicios y ya. No, hermano, esta es una guerra y en una guerra hay soldados. Y si el soldado no está preparado, hermano, es destruido, es derribado. Y por eso la palabra siempre nos habla de nosotros, debemos esforzarnos. Y voy con esto, hermano, para traerlos y usted entienda que puede ser ese blanco del enemigo, que puede ser blanco del diablo, hermano. Si Dios lo ha llamado, entonces entienda que el enemigo va a querer, porque él conoce, y lo vimos aquí, él conoce y sabe quién es la persona. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Cada uno de nosotros debemos levantarnos siempre dispuestos a vivir ahí bajo la cobertura de Dios, para que lo que se levante, lo que Dios permita que se levante alrededor en contra de nosotros para ser formados, podamos tener la fe suficiente, la convicción, la seguridad, hermano, de que Él está con nosotros librándonos, que Él está con nosotros levantándonos. Así que usted puede ver, ahí en Lucas donde leíamos 22:31, que Satanás pidió para zarandear como a trigo a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era un líder, porque Pedro era una persona que se levantaría, y ya lo leímos en Primera de Pedro, en la epístola. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Un hombre hablando, hermano, con unción, con poder, con transformación en su vida. Y estamos viendo aquí que el diablo tiene un plan. ¿Y ese plan cuál era? Zarandear a Pedro. Pero mire, es interesante cuando Jesús, al hablarle, le dice: Simón, Simón. Y es curioso, hermano, cuando habla la palabra de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando el mismo Dios, hermano, habla, repite 2 veces este nombre, da una indicación de que algo muy importante va a hablar.
Y usted lo puede ver en Jesús, con Marta, con María, Lázaro, cuando dice la palabra que Jesús le dijo, Marta, 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 es importante lo que te voy a decir. Jesús hubiera podido decirle, Marta, ven, afanada y turbada estás con tantos quehaceres. Pero Jesús le dice, Marta, Marta. Entonces, hermano, debemos entender esto. Cuando Dios habla, Abraham, Abraham, 2 veces, es para que haya esa expectativa de lo que Él va a decir. Y va a decir algo grande, algo importante, algo que hay que prestar atención. Y si nosotros miramos aquí, Jesús le dice, Simón, Simón. O sea, ven que te voy a decir algo que es muy importante. Pero si usted lee este versículo, el 1, hablando del plan que el enemigo tenía, el versículo 1, cuando Jesús inicia esta advertencia con un doble llamado a Pedro, esto significaba que lo que le iba a decir era sumamente importante. Sumamente importante. Jesús le está haciendo una advertencia a Pedro. Pero hay algo que vamos a leer. Versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero hay algo tremendo. Jesús está hablando directamente a Pedro y le dice, Simón, Simón. Pero cuando sigue diciendo, mire, Satanás os ha pedido para zarandearos, con ese, zarandearos, como a trigo. O sea, que el plan del enemigo no era zarandear solo a Pedro, sino a todos. Por eso cuando les hablaba de líderes, de líder de líderes, estaba hablándole precisamente, hermano, de que el enemigo entiende cuando se levanta en contra de los siervos del Señor. Se está dirigiendo directamente a Pedro, pero en sí quería zarandear a todos, a todo el grupo. Y una advertencia al cual Pedro debió prestar demasiada atención. Y si nosotros miramos, el interés del enemigo era acabar con todos. El interés de Satanás no era solo zarandear a Pedro, sino también a los 12 apóstoles. Porque sabía que si acababa con uno, iba a acabar con todos ellos. Importante esto. ¿Por qué? Porque Satanás tomó esa iniciativa, hermano. Aquí Satanás toma en sí esa iniciativa para destruir. Y puede suceder en un grupo, claro que sí, puede suceder en la iglesia, puede suceder en la familia. Claro, como lo vivió Job. Job lo perdió todo. Satanás siempre va a querer destruir. Les comentaba que la Biblia nos enseña que el enemigo, que el diablo es homicida. También es mentiroso. Dice la Biblia que es padre de mentira. Por eso no debemos prestar atención a lo que el mundo, hermano, nos ofrece, sus engaños, que quieren siempre afectarnos. Jesús quería que Pedro se cuidara. Podríamos decir que Jesús se negó al pedido de Satanás. Claro que no. Jesús no se negó. Porque aquí podríamos decir, bueno, listo. Le dijo, Simón, el enemigo te ha pedido para zarandearte. Pero yo le dije que no, yo no permití esto. No, no fue así. Jesús permitió esto. Porque Jesús sabía que era necesario. Era necesario que Pedro fuera un poco aterrizado. Porque fue catastrófico lo que él vivió con el mismo Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros podríamos decir con ese corazón, ay, tan amoroso Señor, debiste cuidar a Pedro y no darle permiso al diablo para que viniera a hacer eso. No, hermano. Usted y yo debemos entender que muchas veces las cosas contrarias se levantan. Es para que usted y yo seamos formados, para que seamos, hermanos, forjados, para entender que la gloria de Dios llena nuestra vida cuando pasamos por esas pruebas, cuando pasamos por estas dificultades. Vemos la participación de Satanás y su plan para destruir, pero también vemos que Jesús no negó que esto sucediera. No le dijo, no, Satanás, no te doy permiso, porque tú vas a dañar a Pedro. Y podríamos decir, es el amor del hombre.
Pero vemos la soberanía y el poder de Dios aquí. Esa soberanía que dice, yo permito esto porque mi hijo debe ser formado. Permito esto porque mi hijo debe ser y debe reconocer que sin mí nada puede hacer. No sé por qué, pero vemos que aquí la impresión que da es que Pedro como que no prestó mucha atención, como dice vulgarmente, no paró mucha bola a lo que iba a suceder, o tal vez menospreció. Pero si nosotros nos vamos a este libro de Judas, hermano, en el libro de Judas, en el versículo 9, hermano, 9 del capítulo 1, vamos a mirar lo que dice la palabra. Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Algo bastante extraño que muchas veces no leemos este libro de Judas. Pero vemos aquí un escenario. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. El mismo arcángel Miguel, hermano. ¿Por qué esto? Porque muchas veces nosotros queremos menospreciar lo que Satanás puede hacer. Porque muchas veces nosotros como tenemos por poco lo que el enemigo sea capaz de hacer. Y dice la Biblia que él anda como león rugiente, buscando, hermano, para devorar, para destruir, para matar. El plan del enemigo es destruir completamente. Porque si hemos dicho que la Biblia nos enseña que es uno homicida y mentiroso, va a querer es dañar la familia, dañar la iglesia, dañar las personas. Pero ¿qué pasa cuando no se presta atención, hermano? ¿Qué pasa cuando no se escucha la voz de Dios y se obedece? Se cae, hermano, al error, se cae a la situación por no prestar atención. No debemos menospreciar lo que el diablo puede hacer, hermano. Debemos entender, si la Biblia nos dice, fortaleceos en el Señor en Efesios 6 y en el poder de su fuerza, es porque en esta lucha, hermano, solos no podemos. Solos no podemos. Y no basta solo con que soy buena gente o no. Debemos entender que si Dios nos dice, hay una armadura, y usted la ha leído, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia y los lomos ceñidos con la verdad y calzados los pies con el apresto del evangelio. Hermano, si hay una armadura, porque esto es serio. Si uno quiere vivir un verdadero evangelio, si uno quiere vivir verdaderamente agarrado de la mano del Señor, no menospreciar. Y podemos ver fácilmente que Simón como que no hizo mucho. Como que él dijo, yo solo puedo. Yo solo puedo. Yo creo que sí, puedo. El versículo 33, su respuesta muy natural, muy humana. Dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Por eso le digo que muy ligero al hablar, que debió prestar más atención y caramba, lo está hablando el mismo Jesús. Porque ellos sabían en realidad quién era. Y lo hemos visto cuando la Biblia dice que Jesús le preguntó, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? El mismo Pedro se paró y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que él sabía quién era Jesús. Mas aún así, en una advertencia que le dio, no prestó atención a lo que el Señor dijo. ¿Por qué? Porque a veces nuestra mente es más ligera, hermano. Y a veces estamos engañados en nuestra propia capacidad. Pero la Biblia dice, separados de mí nada podéis hacer. Y nosotros debemos estar centrados en lo que Dios nos está diciendo para tener la victoria en todo, hermano. No tomar los planes así a la ligera porque sí, sino entender que Dios nos debe dirigir.
Ese fue el plan del enemigo. Pero esto no se queda solo ahí. El versículo 32, si quiere vaya a él, Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estamos viendo dos cosas importantes. Dos cosas importantes que sucedían en esta respuesta, en esto que Jesús le decía. Pero yo he rogado por ti. Estamos viendo que aunque Jesús no negó la petición que Satanás hizo, Jesús sí dice: yo voy a respaldar a mi hijo. Yo he rogado por ti. Yo he estado intercediendo por ti para que tu fe no falte. 1 y 2, y tú, vuelto, cuando pase esta situación, cuando recibas la enseñanza, la aceptes y la recibas en tu vida, en tu corazón, esa transformación que vas a tener, este golpe para ser aterrizado, entonces ven, confirma o fortalece a los demás, porque es necesario. ¿Por qué te he llamado a esto? Estamos viendo aquí que fue una oración poderosa, hermano. Que aunque Jesús no impidió ese ataque, Jesús ora, ruega. Una oración y una expresión tan corta, pero que significa tanto. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces necesitamos en nuestras oraciones mayor sinceridad. Sí, y orar, claro que sí, orar sin cesar, dice la palabra. Pero muchas veces llegamos, hermano, y solo lo que hacemos es pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. O tal vez como Habacuc, a poner quejas de lo que está sucediendo. Habacuc, poner queja de por qué me pasa esto, yo solo he vivido esto y esto y esto y esto. Y tal vez nuestra oración no ha sido contundente, hermano, sincera. La Biblia dice que debemos acercarnos a Él con corazones sinceros, en Hebreos dice la palabra. Acercarnos a Él con corazones sinceros. Y si llegamos con sinceridad, nuestra oración debe ser sincera. Señor, en el nombre de Jesús, pongo delante de ti estas áreas de mi vida. Así, una oración, hermano, y una expresión de clamor, de oración, porque está diciendo la palabra en el versículo 32, pero Jesús dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Tal vez nuestra oración es tan diferente porque, Señor, yo te ruego que no falte el dinero, la provisión, que no falte el techo, que no. Y nosotros empezamos a pedir es por lo material, para un beneficio, para sentirnos tranquilos y bien, porque nos lleva a la seguridad. ¿Y qué significa? Ya lo hemos aprendido, que se vuelve nuestra seguridad en el Señor por lo que Él nos da. Y el día que no nos dé, ¿qué? Hasta ahí llegó mi seguridad. Por eso este clamor, hermano, debe enseñarnos a nosotros a que debemos ser contundentes. Jesús está diciendo: he rogado por ti que tu fe no falte. Y que nuestra oración, hermano, siempre esté incluido: Señor, el ruego, la súplica. Ni siquiera dijo: he orado por ti, he rogado por ti. El mismo Jesús, hermano, el mismo Jesús, el mismo Dios. Y diciendo: he rogado por ti para que tu fe no falte. Una enseñanza para que cuando lleguemos entendamos que esto es una realidad, que es una guerra y que el enemigo va a querer, hermano, zarandear, destruir las familias, la iglesia, todo el propósito y el plan de Dios. Porque lo vemos desde el inicio de la creación. Jesús hizo algo perfecto, Dios hizo algo perfecto, pero el enemigo siempre quiso destruir. Al punto a donde va la situación, hermano, en la sociedad hoy en día. Pero algo que nos enseña la palabra del Señor en esta parte. Vemos la participación del enemigo y su plan, claro que sí. Pidió permiso para zarandear a Pedro, pero también vemos a Jesús rogando al Padre por Pedro para que su fe no faltara. Y se los decía. La segunda parte de ese versículo dice: y vuelto confirma a tus hermanos. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que nosotros vivimos como en esa sociedad, como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Y que debe interesarnos los demás? Claro que sí, hermano. Sí, es así. Debe interesarnos nuestros hermanos. Y debemos fortalecer en oración. ¿Cómo lo hago? Cuando estoy de rodillas clamando e intercediendo continuamente por la iglesia, por la familia y por nuestros hermanos. Cuando estamos, hermano, entrelazados, orando porque no sabemos qué está sucediendo en la familia.
en los otros hermanos. Esto nos hace verdaderamente hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos mostrando el amor de Dios. La Biblia dice: amarás a Dios con todo tu corazón. Sí, lo dice, amarás a Dios. Y amarás a tu prójimo, ¿cómo? Hermano, y lo decimos tanto, pero ¿sabe la distancia que hay en hablarlo a que sea una realidad? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque es que a veces hay demasiado egoísmo en nosotros. Y si nosotros nos despojamos de ese egoísmo, hermano, vamos a desarrollar en nuestra vida el verdadero amor. Ese amor de Dios, de ver bendecido a nuestro hermano. ¿Bendecido en qué sentido lo digo? En que Dios gobierne y tome control. Porque de nada sirve que esté el hermano con tanto económicamente y todo, pero su alma dispuesta al infierno. No es la verdadera bendición. Siempre nosotros, puesto los ojos en la eternidad, puesto los ojos en Jesús, Él es el autor, Él es consumador de nuestra fe. Entonces, una enseñanza que nos da. ¿Por qué? Porque somos vulnerables. Porque somos, hermanos, expuestos a que el enemigo venga y en cualquier momento sucedan cosas en nuestras propias vidas. Y aquí lo compartíamos cuando Dios le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en lo que tú no eres capaz de hacer. Debe haber en nosotros esa humildad. Debe haber en nosotros, hermanos, ese aprendizaje de la enseñanza de lo que Dios quiere mostrarnos. ¿Y qué quiere mostrarnos Dios? Que nuestra oración debe ser una oración contundente. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, le dijo Jesús. Y luego tú, cuando vuelvas de esta enseñanza poderosa, porque vas a vivir esto, entonces fortalece. ¿Y qué leímos nosotros en la epístola, en primera de Pedro 5:6? Humillado bajo la poderosa mano de Dios. Vemos una palabra profunda, hermano. No sé si usted la discierne de esa manera. Una palabra profunda del apóstol Pedro. Y no está diciendo que Satanás no es capaz, porque él sabía, aún siendo transformado, que el enemigo también tiene lo suyo, pero que obviamente la Biblia nos enseña que ni las puertas del infierno, ni Satanás mismo podrá contra la iglesia. Esa es la victoria que nosotros tenemos, más que vencedores. Pero cuando estamos en Él, cuando prestamos atención a una advertencia, cuando abrimos nuestros oídos espirituales y escuchamos la voz de Dios, la dirección que tiene para nosotros, porque si no vamos a ser destruidos. Esa participación de Jesús, la segunda, esa participación. Póngase a pensar usted cómo serían nuestras oraciones, hermano, en una situación similar. Y yo creo que muchos de nosotros la vivimos, porque yo me acuerdo en esta situación del COVID que de rodillas se clamaba y se gemía, hermano. Y testimonio de hermanos cercanos, postrados porque sentían que el diablo, la muerte, estaba tocando la puerta de su habitación, porque estaban separados, ¿no? Era necesario allá y pasarle el plato por debajo de la puerta. Tremendo esto. Pero en esos momentos, y yo lo viví, cuando una mañana me acuerdo que sentía esos punzones como en los pulmones, algo raro, hermano, en ese tiempo de esa situación. Y yo me metí a bañar y yo lloraba ahí bajo esa ducha clamando al Señor. Y sé que muchos lo vivimos, los que pasaron por esta situación. ¿Por qué? Porque el nivel de presión era tanto, hermano. Y entendíamos que se venía con todo la muerte a acabar. Pero en ese nivel de clamor, de convicción, de ruego, estábamos nosotros orando también. Y es lo que quiere el Señor despertar en cada uno de nosotros. Hay situaciones duras, claro, con mis hijos muchas veces, claro, en la droga, en la desobediencia. Pero hermano, no darle la mayor importancia a eso que lo que Dios pueda hacer en la vida de nuestros hijos. Tal vez el esposo o la esposa no están en el Evangelio. Pero esto no significa que la victoria no es nuestra. Claro que sí, usted y yo debemos centrarnos a la voluntad de Dios. Cuando estamos nosotros centrados en el centro, ahí en la voluntad, ahí centrados en la voluntad del Señor, estamos seguros. Seguros porque Él tiene el dominio, seguros porque Él tiene el control. Así que el Señor nos está enseñando en esta mañana. Esa oración de convicción debemos desarrollarla, pero también nosotros
al pasar estas situaciones, al pasar estas formaciones todos los días, ir y fortalecer, ir y ayudar, ir y bendecir, ir y levantar a nuestros hermanos. No es ir y simplemente consolarlos y ya. No, hermano, que siempre la palabra de Dios, que el arrepentimiento en el corazón de cada uno de nosotros, que debemos apartarnos del pecado. Claro que sí, es el mensaje inicial, apartarnos del pecado, separarnos. Si algo está sucediendo, la Biblia lo dice en los evangelios, exhortados los unos a los otros, fortalecernos, orar por los hermanos, pero si es necesario ir a hablar con amor, restaurar con espíritu de mansedumbre aquellos que son más espirituales. La misma palabra lo dice. Así que estamos viendo esta participación poderosa de Jesús en este versículo. Pero hay algo más. El versículo 33, él dijo, hablando de Pedro: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro creyó esto. Él habla en sus emociones, pero él debió prestar atención y no ser tan confiado de lo que estaba pasando. Si usted va a Juan en el capítulo 13, hermano, adelantico, y vamos a leer Juan 13, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 36 al 38, que este evangelio nos habla de esta misma situación. Dice la palabra del Señor: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Mi vida pondré por ti, dijeron en esas palabras. Y en Mateo 26, versículo 33, nos dice la palabra. Mateo 26, 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Tremendo. Y vemos una situación no solo en Pedro. Aquí, en Mateo 26, 33, vemos que el que hablaba en las emociones, si todos se escandalizan, yo no voy a hacerlo, Pedro. Pero también vemos que los otros dijeron lo mismo. Se sentían los súper en sus emociones. Se sentían tal vez, wow, confiado porque somos los súper, somos los meros. Pero algo que dice la palabra en Proverbios 16 dice la palabra, hermano, Proverbios 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Ellos estaban viviendo precisamente esto. Estaban tan seguros de que no se iban a escandalizar, no iban a dejar, no se iban a alejar, ellos iban a estar cerca cuando algo sucediera en contra del maestro. Pero si usted lee toda esta historia, usted se va a dar cuenta, hermano, que todos se apartaron y que el mismo Pedro lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque habló en sus emociones, no prestó atención a lo que Jesús lo llamó y fue más bien muy confiado en lo que creía que era capaz de hacer. Y si nosotros miramos en el siguiente versículo, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y como le decía, si usted lee toda la historia se va a dar cuenta
que Pedro 3 veces lo negó, que luego de eso Jesús lo miró, una mirada de amor, una mirada, yo te lo advertí, creíste que no iba a suceder, pero mira que sí sucedió. Y nada pudo impedir de que Pedro viviera esta situación. Si usted mira en el versículo 47, de ahí donde estamos en Lucas 22, 47. Y dice la palabra, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Estamos hablando del arresto de Jesús. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendiste la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Si miramos algo aquí, la Biblia está diciendo que uno de ellos llegó. Muchos dicen que fue el apóstol Pedro que desenvainó su espada. Y a mí me parece curioso esto, porque Jesús está enseñando del amor de Dios. Jesús está enseñando del perdón. Jesús está enseñando de fortalecer a tus hermanos, de este nuevo reino, de este nuevo gobierno que traigo. Pero aún así todavía andaban con armas. ¿Cierto? Y es bastante curioso esto. Es como si usted, listo, soy cristiano y todo, pero yo llevo mi armita para la iglesia, no vaya a ser que me roben. Sí, por si al caso, por si a las moscas. Y parece bien curioso esto. Y créame que yo lo he analizado y digo, Dios mío, vinieron todos, hermano, los principales sacerdotes y todo, a ese plan glorioso de salvación de Jesús. Porque Él no se quedó muerto. Dice la palabra que se levantó y reina por todos los siglos de los siglos. Y lo más importante, usted y a mí nos dio salvación. Pero estamos viendo aquí que uno de estos apóstoles sacó su espada. Y bueno, hay muchos siervos, ministros, porque he predicado esta palabra y Dios habla a su iglesia en diferentes partes del mundo. Y muchos concuerdan lo mismo. Dicen que fue el apóstol Pedro que sacó la espada y que están casi seguros que iba a tirar era la cabeza, hermano. Que fue que no tuvo mucha puntería y le bajó fue la oreja, pero que le iba a tirar era directamente a matarlo. Menos mal que estaba con el dador de la vida ahí al lado, porque nada, hermano, nada, ni siquiera esa justicia humana iba a evitar que el plan contundente de salvación a la humanidad se diera. Nada iba a evitar esto. Pero vemos aquí, hermano, que se cumple la palabra, que se cumple lo que Jesús profetizó. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando Dios habla en nuestras vidas? Prestar atención y humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Eso escribió en la epístola de Primera de Pedro 5:6. Así que nosotros debemos entender la advertencia que la palabra nos da constantemente es que nos levantemos, hermano, en disposición, que nos levantemos dispuestos, porque vemos aquí que nada impidió que esto sucediera y que el apóstol Pedro viviera, hermano, en su vida. Que nosotros podamos tener en nuestro corazón, hermano, esta enseñanza poderosa de Jesús en el versículo 32, de rogar por ti, de orar con contundencia para que nuestra fe siempre sea constante, para que nuestra fe sea una fe, hermano, sincera, radical, una fe que tiene disposición, una fe que tiene obediencia. Vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 38.
Perdón, Romanos 8 en el versículo 32 dice la palabra, hablando de Jesús, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios que en Cristo? Y ya hay una gran lista. Estábamos mirando en el versículo 32 esa enseñanza que nos da Jesús de intercesión. He rogado por ti para que la fe no falte. Hermano, si Dios es con nosotros, eso lo dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Lo que pasa es que debemos interesarnos más en lo que Él quiere. ¿Qué quiere Dios de ti? Dice la palabra. Y debemos ser nosotros contundentes en esto. Yo a veces he meditado la palabra y digo, Señor, qué maravilloso leer cada palabra que salió de tu boca. Ahí está la salvación de nuestras almas, la transformación de nuestras vidas. En vez de buscarnos donde dice la palabra de prosperidad, donde dice la palabra de bendición, buscar, Señor, la enseñanza. ¿Cómo viviste? Para yo también vivirlo. ¿Qué no te gustó? ¿Qué odiaste? Para también odiar y rechazarlo. El pecado, hermano. Lo que Jesús, lo que Dios el Padre odia, rechaza. Lo que ha separado la humanidad de Dios, el pecado. Entonces nosotros también alejarnos. Porque el pecado es tremendo. Que muchas veces se presenta, mejor dicho, 90, 60, 90 para los hombres. Para las mujeres yo no sé si habrá medida, cómo se presente. Pues uno ha escuchado 90, 60, 90, creo que son las medidas para los hombres. Las mujeres ni idea. Hoy en día pues uno ni pensaría en esto porque ni sabe. Ya todo está tan distorsionado. Pero que sabemos, hermano, que el dolor, dice la Biblia que él lloró. El apóstol Pedro lloró tremendamente. Pero no se quedó ahí, sino que la misericordia de Dios llegó. No se quedó solo en eso. Jesús lo levantó, Jesús lo restauró y él aprendió la lección. Ahora, la actitud que debemos tener, tanto usted como yo, hermano, en la formación que Dios nos da, permitiendo muchas cosas que tal vez no tenemos conocimiento a nivel espiritual. En la historia de Job dice la Biblia que Satanás se presentó allá y dijo, ven acá, y empezó a dar razones. Mira, lo que pasa es que él está así por esto y esto. Tú lo cubres, tú lo bendices, Dios le dijo, bueno, quítale, pero lo único que no le vas a quitar es la vida. Y vemos esa historia, hermano, tremenda. Los hijos, todo, hasta su propio cuerpo. Y no podemos negar nosotros que en estas cuestiones espirituales pueda suceder cosas y seamos probados, porque la Biblia dice que debemos ser probados como el oro. Probados como el oro. Pero ¿qué hacemos nosotros? Prestar atención, hermano. Velad, dice la palabra. Velad, orad, para que no entréis en tentación. Nos dice la escritura aquí donde acabamos de leer en Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, hermano. Y es la alegría más grande que nosotros tenemos, que Él intercede por sus hijos, intercede por usted, intercede por mí, intercede por todos nosotros. Entonces nosotros, hermano, debemos recibir en nuestro corazón esa enseñanza que el Señor nos da. Entender en esta palabra, hermano, que aunque el apóstol Pedro fue advertido del mismo Jesús, no prestó atención. No se puso firme en lo que podía pasar, sino que tuvo una confianza demasiado grande en el
mismo. Una confianza, hermano, en que creía que era capaz, y no solo él, también los otros. Porque dice, yo no, te dejes quien te deje, yo no me escandalizaré. Y dice la Biblia que los demás dijeron lo mismo. Pero ¿qué sucedió? Si usted lee, vuelvo y se lo digo, toda la historia, vemos que ellos, una muchacha le dijo, mira, tú eres de ellos. Otro le dijo, tú hablas como ellos. Otro, yo te he visto, pero no lo conozco, no lo conozco. No. Y precisamente el gallo cantó. ¿Por qué? ¿Era necesario que él viviera esto? Claro que sí. Como usted y yo podemos vivir dificultades, claro que sí, para nuestra formación, pero muchas veces nos olvidamos de este versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, bendice, confirma, fortaleza, ayuda, ora e intercede por tus hermanos, tu familia, tu iglesia. Debemos entender, prestar atención, para que las situaciones, hermano, por más adversas que sean, entendamos que Dios tiene el control de nuestras vidas. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y que nuestra actitud debe ser una actitud siempre, hermano, rendidos a sus pies. Nadie niega, hermano, que muchas veces hay cansancio por la labor física, claro, el desgaste físico, y más si la edad no apoya. Hay cansancio, pero que nada de esto sea superior, hermano, a rendir nuestras vidas al Señor. Así se ha sentado, pero ahí clamo a ti, Señor. Y le digo a mi alma, bendice alma mía Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Usted no puede dejar, yo lo puedo decir de esta manera, en esa lucha interna, no pueda dejar que la misma pereza, a veces llego cansado, Dios mío, pero debo ir a orar. Y créame, hermano, que uno como que lo llama a sentarse y quedarse ahí, como que lo llama al quedarse sentado y perder el tiempo. No, porque estoy descansando y justificándose uno mismo. Pero por dentro algo está diciendo, ve, ora, ve, ora, ve, ora. Y sé que a muchos nos ha sucedido, pero ahí es donde debemos entender. El Espíritu de Dios llamándonos, el Espíritu llamándonos, siempre para que nos postremos. ¿Qué debe hacer usted, hermano? Me acuerdo de esto, siempre me acuerdo. Bendice alma mía Jehová. O sea, es como si mí mismo le dice a mí mismo, párate y ves y clama al Señor. Y créame que si usted toma esa acción, Dios va a respaldarlo. Y usted se postrará y empezará a orar. Señor, siguen los problemas, sigo orando. Señor, siguen las dificultades, no veo respuesta, sigo orando. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho. Y aunque no haya la respuesta, seguiré clamando. Verdadero Hijo de Dios, fortalecidos con poder en el hombre interior. Por su Espíritu, dice la palabra. Así que, hermanos, entender la advertencia de la palabra del Señor, prestar atención porque el enemigo se levanta a destruir, pero Él está a nuestro lado, Jesús está a nuestro lado, Jesús está intercediendo porque lo hemos leído, la Biblia lo dice, y nosotros debemos estar seguros, confiados en Él, no confiados en nosotros mismos. No como Pedro, no, tranquilo, yo estaré. No, tú me dijiste aquí y a mí se me salió por acá, pero igual sucedió. Pero sucedió para ver un Pedro transformado, escribiendo en las epístolas cosas poderosas, poderosas que transforman el corazón, que quedaron escritos en la palabra, hermano. Empieza a hablar de que somos partícipes de la naturaleza divina. El apóstol Pedro escribiendo cosas maravillosas. En 1 de Pedro 4:14, sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Tremendas las palabras de un apóstol Pedro transformado, hermano. Un apóstol Pedro lleno de confianza en el Señor, de seguridad.
Primera de Pedro 1, versículo 18 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vemos, hermano, en esas epístolas, esa palabra que fortalece nuestras almas, donde nos dice la Escritura que debemos velar y llorar para no entrar en tentación, donde nos dice que debemos tener, hermano, disposición continuamente, preparados, seguros, confiados en Él, reposados en Él, entendiendo que Él tiene el control, que Él conoce nuestra aflicción. Mire, hermano, la Biblia nos enseña, antes que salga la oración de nuestros labios, ya Él la conoce, ya Él sabe qué es. Entonces yo me pongo a pensar, digo, Señor, o sea que es importante el proceso. Es bien importante. Porque si Dios nos ama tanto, Él dirá, bueno, mi hijo necesita eso, se lo voy a dar antes de que me lo pida. Y es más aún, lo llevo más profundo. Las preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ella. Y nosotros preocupados. O sea que morir completamente al yo, al ego, a las razones propias, no es fácil. Porque si la palabra de Dios tiene tanta promesa, hermano, y nosotros muchas veces nos desesperamos porque no estamos en ella. Pero la Biblia dice, para que anduviésemos en ellas, porque Él es bueno, porque Él está siempre tomando el control, rogando al Padre para que nuestra fe no falle, estar dispuestos a levantarnos, dispuestos a vivir para nuestro Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta mañana. Póngase sobre sus pies en esta mañana, hermano, y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por ese plan maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Le invito a que abra sus labios, hermano, en esta preciosa mañana, abra su boca y pueda invocar el nombre del Señor y puedas poner delante de Él su vida en esta hora. Padre, gracias te damos. Señor, sabemos que eres un Dios maravilloso y bueno, lento para la ira y grande en misericordia. En esta mañana te damos gracias por tu palabra, Dios de los cielos. Ponemos delante de tu presencia cada vida, cada corazón en esta mañana. Y lloramos, Dios de los cielos, con todo nuestro ser, que seas obrando de una manera poderosa, transformando nuestras vidas, Señor, aún en medio de las situaciones que permites para ser formados. Te pido con todo mi corazón por cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor. Aquellos que están viviendo, Dios, una prueba. Aquellos que están pasando por el desierto, Dios de la gloria. Oramos en el nombre de Jesús, que sea fortaleciendo la fe, la convicción, la seguridad en cada uno de nosotros, Dios. En esta mañana, Señor, confiamos en que tú tienes el control de nuestras vidas, que tú traes un despertar al alma angustiada. Dice tu palabra, Señor, que tú no nos abandonas, tú estás ahí. El libro de Jeremías, cual poderoso gigante para defendernos. Aún en la dificultad, aún en la prueba, tú estás a nuestro lado. Tú conoces lo que está pasando, Señor. Y en esta mañana oramos, cielos abiertos, Señor. Que la fe no falle, que la fe no falle, Señor. Que estemos seguros, que estemos dispuestos para ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy oramos por la petición de tu pueblo, Señor. Hoy clamamos en el nombre de Jesús y no menospreciamos el clamar a ti. Clama a mí que yo te responderé, dice tu palabra, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En esta mañana oramos al cielo, Padre, en el nombre de Jesús, y clamamos el fortalecimiento en nuestros corazones y clamamos la fortaleza que viene de ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Que sea desarrollado en cada uno de mis hermanos, Señor, esa madurez espiritual, esa madurez, esa confianza, esa seguridad de que tú tienes el control. Oro por cada familia, Señor, en este lugar. Oro por cada joven, Dios de los cielos. Que el poder de tu presencia encienda una llama en avivamiento, encienda en el corazón de nuestros jóvenes y sea aprovechable esa fuerza, Dios de los cielos, que has dado a cada uno en el nombre de Jesús de Nazaret.
Clamamos, Señor, en esta mañana lloramos al cielo, Padre mío. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Ten misericordia de tus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ten misericordia de tus hijos, Padre. Tómanos en tus manos. Queremos estar ahí en tus manos, aprendiendo de ti, fortalecidos en ti, Señor. Entendiendo, Dios de la gloria, que tú nos has llamado. Entendiendo que tú has puesto en cada uno de nosotros tu presencia. Ayúdanos, Dios, para no engañarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, para estar seguros en ti, no descuidando una salvación tan grande. Dice tu palabra: no descuidéis una salvación tan grande. En el nombre poderoso de Jesús, que podamos tener, Señor, siempre en nuestro corazón una esperanza de vida, una disposición para caminar en tu presencia, Rey de la gloria. Oro en esta hora por cada mujer, Señor, cada mujer sabia que edifica su casa en este lugar. Oramos en el nombre de Jesús, que traigas la provisión, que traigas en cada mujer la sabiduría del cielo, el amor de Dios, Señor. Esa disposición para estar continuamente en tu presencia, esa disposición para estar continuamente, Señor, en ti, buscando tu rostro. En el nombre de Jesús de Nazaret, guarda la vida de cada hombre, Señor, y trae un despertar en cada uno de mis hermanos. Por el poder de tu palabra, Señor, que cada uno podamos vivir experiencias contigo, una experiencia donde se despierta nuestro espíritu, una experiencia, Rey de la gloria, donde tú te manifiestas en cada familia, trayendo salvación a cada joven, trayendo salvación a cada niño, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que tú tienes preparado para los que te amamos. En el nombre de Jesús te damos gracias con todo nuestro corazón, porque tu palabra es viva y es eficaz. Señor, trae ese despertar al alma, al corazón. Trae ese despertar, Señor, a cada uno, en el nombre de Jesús de Nazaret, para vivir para ti, Señor, para vivir continuamente, Dios de los cielos, bajo esa esperanza, bajo esa cobertura, Dios de la gloria. Toma el control, mi Rey. Toma el control de cada vida, Señor. Te exaltamos en esta mañana y honramos tu nombre. Cada palabra que salga de nuestra boca honre tu nombre, Señor. Cada actitud de nuestro corazón sean agradables delante de ti. En esta mañana, Dios de los cielos, permítenos buscarte, Señor, en todo tiempo. Permítenos buscarte continuamente en tu presencia, continuamente en ti, Señor. Vivir ese evangelio donde nuestro corazón se doblega delante de ti. Vivir ese evangelio, Dios de los cielos, donde hay clamor, donde invertimos nuestro tiempo orando, clamando, Señor, buscando tu rostro con alegría, con sencillez de corazón. Oramos en esta mañana, Dios, por toda la iglesia, y clamamos ese despertar en cada uno de mis hermanos, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Trae la fuerza y la fortaleza que necesitamos en esta mañana. Que el poder de tu presencia siga fortaleciendo cada hombre, cada joven que está en este lugar. Que el Espíritu de Dios esté tocando cada vida, Señor, en nuestro clamor, en nuestra petición. En el nombre de Jesús, que haya salvación en cada alma, en cada vida, por el poder del nombre que es sobre todo nombre. Gracias por cada hombre, Dios de los cielos, en este lugar. Aún los que están en casa, clamamos, Señor. Clamamos en el nombre de Jesús, que puedan ser tocados por ti. Pero sobre todo, Señor, que podamos prestar atención y que podamos volvernos a ti con corazones humillados ante tu presencia. Te bendecimos y te honramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.